El Heist falló. Y se volvió a una noche con un peligroso alienígena. HFY Historias Rojas de Nick siempre había creído en una cosa: los humanos podían superar a cualquiera, incluso a los alienígenas. Lo había probado antes, y hoy estaba a punto de hacerlo de nuevo. El objetivo era la estación Besanine, una instalación alienígena masiva orbitando un planeta distante. Dentro, escondido detrás de capas de seguridad, estaba algo que todo ladrón soñaba: un núcleo energético inestimable. Para la mayoría, intentar robar de un lugar así sería considerado suicidio. Pero para Nick y su tripulación, era solo otro trabajo. Nick se sentó en la habitación de su escondite, revisando el plan por última vez. Su equipo se reunió a su alrededor, todo enfocado y listo. Había Jade, un hacker habilidoso capaz de romper cualquier sistema; Mark, el experto en sigilo e infiltración; Leo, el músculo, aunque su pensamiento rápido los había salvado más veces de lo que su fuerza jamás podía; y luego estaba Nick, el cerebro que lo mantuvo unido. Muy bien, aquí está el derrumbe, dijo Nick, aprovechando el mapa holográfico brillante de la estación Besanine. La bóveda está al más alto nivel, justo en el centro de la estación. La seguridad es apretada, pero no imposible. Jade nos conseguirá a través del primer sistema de seguridad. Mark tomará el punto y despejará el camino una vez que estemos dentro. Leo y yo manejaremos la extracción. Jade miró hacia arriba desde su tableta, dedos bailando sobre la pantalla. Lo tengo. El sistema está avanzado, pero puedo cortar las cámaras y desactivar las alarmas durante exactamente 3 minutos. ¿3 minutos? Leo levantó una ceja. ¿Seguro que ya es suficiente tiempo? Jade sonrió. Más que suficiente. Si somos más rápidos que la última vez, estaremos fuera antes de que sepan que estuvimos aquí. Nick asintió, satisfecho con el plan. Ese es el plan entonces. Una vez que estemos dentro de la bóveda, agarramos el núcleo y salimos. Nos reunimos en el barco en exactamente 15 minutos después de que el núcleo esté en nuestras manos. Sin retrasos. No hay sorpresas. Mark cruzó sus brazos. ¿Realmente crees que podemos lograrlo? Este no es como el último trabajo. Estos alienígenas no se meten en la vida. Nick sonrió, sin sacudir. Hemos hecho cosas peores. Y recuerden, los humanos son adaptables. Los alienígenas pueden tener tecnología avanzada, pero no tienen nuestro ingenio. Ese es nuestro borde. La tripulación intercambió miradas nerviosas, pero su confianza en Nick fue inquebrantable. Sabían que sería peligroso, pero la recompensa valió la pena. El núcleo energético, si se vende a los compradores adecuados, podría hacerlos lo suficientemente ricos como para vivir en lujo en una luna pacífica lejos de sus peligrosas vidas. El viaje a Besanine fue inequívoco. Abarcaron su nave elegante, diseñada para mezclarse en las sombras del espacio. Horas de intenso silencio pasaron cuando cada miembro de la tripulación preparado mentalmente para el trabajo que se avecina. Pero al acercarse a la órbita de la estación, algo no le pareció bien a Nick. La estación estaba demasiado tranquila, casi demasiado tranquila. Acercándose a la estación, la voz de Leo rompió el silencio. Estamos a tiempo. Hagámoslo. Nick asintió. Recuerda, una vez que llegamos a la bóveda, estamos en un temporizador. Sin errores. Se adaptaron con sus uniformes negros y sigilosos, preparados para cualquier cosa. Cuando llegaron a la bahía de atraque, el aire metálico frío los golpeó, y el laberinto de los pasillos, luces relámpago y símbolos alienígenas se acercó frente a ellos. Para el ojo sin entrenamiento, era una fortaleza. Pero Nick sabía que con las herramientas y el momento adecuados, no era más que un cofre de tesoro bien guardado esperando a ser abierto. Moviéndose rápidamente a través de las sombras, la tripulación mantuvo sus escalones ligeros, las mentes agudas. Jade ya había hackeado el sistema de seguridad de la estación, y hasta ahora todo iba bien. Pero cuando se acercaban a la bóveda, la confianza de Nick comenzó a fallar. Todo iba según el plan, pero luego, las luces parpadeaban. Eso no debería suceder, murmuró Jade, sus ojos pegados a su tableta. Deben estar detectando algo. El estómago de Nick se apretó. ¿Cuánto tiempo nos queda? Jade miró al temporizador. Solo 2 minutos. Muévete. Nick ladraba, su voz urgente. No hay tiempo que perder. Pero entonces, como si estuviera en señal, un zumbido mecánico bajo hizo eco por el pasillo. Algo, o alguien, venía. La tripulación se congeló. Y luego, desde las sombras al final del pasillo,
apareció un guerrero beseriario. El corazón de Nick se saltó un latido. Esto no era parte del plan. El guerrero se levantó alto, encajado en un elegante exosuito de plata, marcas brillantes rastreando sus brazos. Sus ojos los escanearon fríamente, calculando, silencioso. Nick sintió un frío por su columna vertebral. Le señaló a su equipo que se quedara quieto. Su latido del corazón truncado en su pecho. No tenían refuerzos, ni ruta de escape, y el guerrero parecía estar esperando a que hicieran el primer movimiento. ¿Crees que es solo un guardia regular? Mark susurró por detrás de él, su voz apretada con tensión. Nick le sacudió la cabeza. No. Este es un ejecutor de élite beserino. No dejan que cualquiera guarde la bóveda. Si este está aquí, significa que hemos sido comprometidos. Genial, murmuró Jade, la tensión se eleva. Lo último que necesitamos es una pelea con uno de ellos. Estaban atrapados. El pasillo era estrecho, sin puertas laterales en las que deslizarse. El guerrero bloqueó su única manera de avanzar. La mente de Nick corre. Una pelea con uno de estos alienígenas no era solo peligrosa, era prácticamente imposible. Los guerreros beseriarios eran más rápidos, más fuertes y más habilidosos que cualquier humano. Si las cosas se fueron al sur, estarían muertos antes de que pudieran reaccionar. Pero aún había una pequeña ventana de oportunidad. Muy bien, dijo Nick con voz baja, lo suficientemente fuerte como para que su tripulación lo oyera. Jade, ¿puedes hackear los sistemas de la estación? Quizás podamos desactivar las luces o causar una distracción. Jade miró su tableta. Puedo intentarlo, pero no tengo mucho tiempo. Solo tendré unos segundos antes de que el sistema me encierre. Nick asintió, su voz baja. Es un riesgo que tendremos que tomar. El guerrero beseriario permaneció inmóvil, como una estatua, los ojos fijados en ellos como si esperaran un movimiento. El aire estaba grueso de tensión, cada segundo estirándose. Los dedos de Jade volaron sobre la pantalla, escribiendo rápidamente. Estoy dentro, susurró. Preparando una interrupción. Listo cuando lo estés. Nick respiró profundamente. En un instante, las luces de la estación parpadearon y el zumbido constante del sistema de seguridad fue reemplazado por un sonido bajo zumbado. La cabeza del guerrero se rompió hacia las luces, su enfoque momentáneamente destrozado. No fue mucho, pero fue suficiente para darle a Nick y a su tripulación una pequeña ventana de tiempo. Vamos, vamos, vamos. Nick silbó. Se fue hacia adelante, con Leo y Mark muy cerca. Al pasar por el guerrero beseriario, Leo lanzó un codo hacia su lado, esperando derribarlo. Pero el alienígena era más rápido de lo que habían previsto. Esquivó la movida de Leo sin esfuerzo y, en un abrir y cerrar de ojos, se movió para bloquear su camino con una velocidad aterradora. Antes de que Nick pudiera reaccionar, el guerrero lo agarró del cuello, levantándolo del suelo con facilidad. Nick luchó, pateándole las piernas, pero el agarre era infinito. El rostro del beseri permaneció impasivo, sus fríos ojos estudiándolo sin emoción. «Estás en mi camino», el guerrero gruñó, su voz profunda y gutural. El corazón de Nick se saltó un latido. Los beseri podían hablar. Esto era nuevo. Mark y Leo se congelaron. Jade, todavía detrás de ellos, apretó sus puños, sin estar seguro de cómo proceder. «Por favor, déjalo ir», dijo Jade con cautela, dando un paso adelante. «No vinimos aquí a pelear. Solo necesitamos el núcleo». El guerrero beseriario cambió su mirada hacia ella, y durante un largo y tenso momento, el silencio colgado en el aire. Entonces, sorprendentemente, el guerrero aflojó su agarre y dejó a Nick al suelo. Nick se apoderó de aire, la presión sobre su pecho finalmente se liberó. Se metió en los pies, cepillándose la tierra de su uniforme, pero sus ojos nunca dejaron al guerrero. En lugar de atacar, el guerrero beseriario los observó, casi como si considerara algo. Nick le quitó el sudor de la frente, intercambiando miradas con Jade, Mark y Leo. Todos se quedaron inmóviles, inciertos. Esto no era lo que esperaban. Un alienígena que no intentaba matarlos inmediatamente era territorio desconocido. «Puedo matarte ahora mismo», dijo el guerrero, su voz aguda. «Pero no entiendo. ¿Por qué estás aquí?» Nick, todavía respirando, dio un paso cauteloso hacia adelante. No estaba seguro de qué juego estaba jugando el beseri, pero una cosa estaba clara, no podían permitirse provocarlo. «Ahora no. No estamos aquí para causar problemas», dijo Nick, manteniendo su voz tranquila.
Solo necesitamos el núcleo de energía. Nos iremos una vez que lo consigamos. No hay daño hecho. El guerrero inclinó su cabeza, un gesto curioso. ¿Crees que puedes tomarlo? El núcleo no es tuyo para reclamar. Nick se mantuvo firme, sin flaquear. No necesitamos tomarlo. Lo necesitamos por unas horas. Lo devolveremos. Otra pausa larga. Luego, los ojos del guerrero se estrecharon. Eres humano. Nick se congeló. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Antes de que pudiera preguntar, el guerrero habló de nuevo, su voz más suave ahora. Los humanos nunca se rinden, ¿verdad? La mente de Nick corre. El guerrero beseriario no estaba actuando como cualquier enemigo que había enfrentado antes. En lugar de atacar, parecía intrigado. Le había caído, le permitió levantarse, e incluso le respiraba. Esto no era como lo que había preparado. Solo necesitamos el núcleo, repitió Nick, su voz firme, a pesar de su confusión. Nada más. El guerrero beseriario no respondió de inmediato. Continuó estudiándolos con ojos agudos y calculadores. El silencio se puso pesado, como si el guerrero estuviera buscando algo más que una respuesta a sus palabras. Eres humano, repitió Beseri, casi probando la palabra. Los humanos nunca se rinden, ¿verdad? Nick frunció el ceño, su paciencia se puso delgada. ¿A dónde quieres llegar? El guerrero beseriario permaneció quieto, vigilándolos de cerca. Entonces, sin avisar, se retrocedió, bajando ligeramente la cabeza, como si estuviera contemplando. Después de una larga pausa, finalmente volvió a hablar. Estoy aquí para proteger esta estación, dijo el guerrero, su tono más tranquilo pero aún firme. Ustedes son intrusos, pero son diferentes. La mayoría de los seres vienen aquí por el núcleo, pensando que pueden tomar lo que quieren y irse. Pero tú tienes otro plan. Pero necesito saber por qué. Nick dudaba. Su tripulación compartía su confusión. Así no se suponía que se desarrollara un robo. Habían esperado alarmas, guardias, armas y una escape peligrosa. En cambio, se encontraron encerrados en una conversación inesperada con un alienígena que no parecía intentar detenerlos, al menos, no todavía. No queremos problemas, dijo Jade con cautela, avanzando. Solo necesitamos el núcleo. Por un tiempo, y nos iremos antes de que alguien se dé cuenta. La mirada del beseriario se volvió hacia ella, y luego volvió a Nick. Parecía que pesaba sus palabras, considerando cada ángulo de la situación. Finalmente, volvió a hablar, su tono casi divertido. No entiendes, dijo el beseriari. Están aquí para robar, pero no entienden lo que están tomando. Creen que el núcleo es solo poder, pero no saben lo que contiene. El corazón de Nick se saltó un latido. Esto no era lo que esperaba. Pensó que el núcleo era solo una valiosa fuente de energía, algo que podían vender en el mercado negro por una fortuna. Pero ahora el beseriari sugería algo mucho más significativo. ¿Qué tenía de especial el núcleo? No nos importan los detalles, dijo Nick, tratando de mantener la calma. Solo tenemos que sacarlo de la estación, cuanto menos sepamos, mejor. El beseriari no parecía enojado, pero su expresión se endureció. He conocido a muchos ladrones en mi tiempo, humano. Pero ninguno de ellos ha venido aquí con tal determinación. Ustedes, sin embargo, son diferentes. No se irán con el núcleo. No a menos que se demuestren ustedes mismos. La frente de Nick surgió. ¿Probarnos? Preguntó. ¿Cómo? No puedes mantenernos aquí. El beseriari le encerró los ojos, su mirada lo suficientemente intensa para hacer que su pecho se apriete. Te enfrentarás a un examen. Si pasas, te permitiré tomar el núcleo. Fallo, y no dejarás esta estación viva. Mark, que había estado callado hasta ahora, dio un paso adelante. ¿Qué clase de prueba? Exigió. Esto no es un juego. No estamos aquí para jugar según tus reglas. El beseriari miró a Mark y sacudió la cabeza. El suave zumbido de su exosuite casi sonaba como un purr. No es un juego, humano, es la supervivencia. Nick intercambió mira con su tripulación. No podían permitirse enojar más a este alienígena, pero ahora se habían elevado las apuestas. No tenían más remedio que estar de acuerdo, incluso si no sabían lo que supondría la prueba. Acepto, dijo Nick firmemente. Vamos a demostrar nosotros mismos. El beseriari dio un ligero asiento, sus ojos se estrechan como si hubiera estado esperando esta respuesta. Muy bien, sígueme, comenzarás tu examen.
Seguían el Besseriari a través de los pasillos de enrollamiento de la estación. El alienígena se movió con una gracia fluida que era casi antinatural. El silencio era opresivo, y la tripulación no podía sacudir la sensación de que algo estaba fuera. Esto ya no era un atraco normal. Esto se había convertido en algo mucho más complicado. El Besseriari los llevó a una gran cámara en el fondo de la estación. Dentro, las paredes estaban forradas con extraños símbolos brillantes, y el aire zumbaba con una energía que hacía que la piel de Nick se hormigue. En el centro de la habitación se encontraba una plataforma extraña, encajada en un campo de fuerza protectora brillante. El núcleo está dentro, dijo el Besseriari, gestando hacia la plataforma. Su prueba es simple. Recuperarlo. Pero ten cuidado. El poder del núcleo no es algo que cualquier ser pueda controlar fácilmente. Nick se tragó duro. Esto ya no era un robo, era un desafío. Un movimiento equivocado, y podría costarles todo. Su corazón golpeó en su pecho mientras miraba el núcleo brillante dentro del campo brillante. No había duda en su mente que el núcleo era diferente a cualquier cosa que había visto. No era solo valioso, era peligroso. Estamos aquí por el núcleo, dijo Nick, su voz firme a pesar de la tensión. Dijiste que necesitamos recuperarlo. ¿Cuál es la trampa? El guerrero Besseriario se paró al lado, viéndolos con ojos fríos e irreables. Nick podía sentir el peso de su mirada, como si el alienígena los estuviera calentando, esperando que hicieran el movimiento equivocado. No hay captura, respondió el Besseriario, su voz baja y tranquila. Solo una prueba. Pero el núcleo no es como cualquier otro objeto. Es una fuente de gran poder, y sus efectos son impredecibles. Muchos que han intentado tomarlo han fracasado, no por falta de habilidad, sino porque no comprendieron las consecuencias. Nick levantó una ceja, no fue solo un simple robo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa con los que fallan? Los ojos del guerrero brillaron por un momento. Se consumen por la energía del núcleo. Prueba a aquellos que tratan de reclamarlo. Y si se les encuentra deseando, les quita algo de ellos, su fuerza, su mente, su propia voluntad. Les quitará lo que los hace humanos. Nick frunció el ceño, tratando de dar sentido a las palabras del Besseriario. Había oído hablar de fuentes de energía con efectos extraños, pero esto sonaba como algo mucho más peligroso. Aún así, no había vuelta atrás ahora. Habían llegado hasta aquí, y no estaba a punto de retroceder. Hemos venido por el núcleo, dijo Nick, su voz endurecida con determinación. Lo estamos tomando, y nada nos va a detener. El guerrero Besseriario parecía considerar sus palabras antes de responder. Muy bien. Pero debes entender, si tocas el núcleo sin entender su poder, esto podría terminar mal para ti. La prueba determinará si eres digno. Solo aquellos que realmente entienden lo que están tratando tendrán éxito. Nick sintió un extraño sentimiento de inquietud sobre él. Esto ya no era solo para entrar, tomar el núcleo, y escapar. Era sobre supervivencia. Su equipo podía manejar muchas cosas, pero nunca habían enfrentado nada como esto antes. ¿Qué tenemos que hacer? Jade preguntó, avanzando. ¿Cómo demostramos que somos dignos? Los ojos del Besseriario se deslizó hacia ella, y luego de vuelta a Nick. Cada uno se aproximará al núcleo. Te probará individualmente. Si eres digno, te permitirá tomar el núcleo. Si no, te quitará algo. Nick intercambió una mirada con su tripulación. Habían venido por el núcleo, pero ahora se enfrentaban a algo mucho más peligroso de lo que esperaban. El guerrero ya había dejado claro que el fracaso no era una opción. Leo se apretó los puños, los músculos tensos. ¿Qué pasa si no lo tocamos? La expresión del Besseriario no cambió. Si no tomas el núcleo, entonces eres libre de irte. Pero si no lo aprovechas cuando tengas la oportunidad, te irás sin nada, y me veré obligado a impedir que te vayas de esta estación, advirtió el Besseriari. Mark dejó salir un respiro, sacudiendo la cabeza. Esto es una locura. ¿Se supone que debemos tocarlo y esperar que no nos consuma por ello? El Besseriario asintió lentamente. Sí. El núcleo probará tu voluntad. Si eres lo suficientemente fuerte, sobrevivirás. Si no, serás consumido. Un frío cayó por la columna vertebral de Nick. El peligro era real, y las palabras eran claras. Pero ya no tenía otra opción. Habían venido por el núcleo, y no había vuelta atrás. Se volvió a su tripulación, su mente trabajaba rápidamente. No tenemos elección. Tenemos que hacer el examen. Cada uno de nosotros tiene que demostrar que somos dignos.
Jade parecía incierto pero asintió. Pero estamos haciendo esto juntos, ¿verdad? No importa lo que pase, nos mantenemos juntos. Nick sonrió sombrío. Estamos juntos en esto. Sin una palabra más, Nick se adelantó, avanzando hacia el centro brillante. Podía sentir el zumbido de la energía creciendo más fuerte cuando se acercaba. El aire a su alrededor parecía triturar con poder, como si el núcleo mismo estuviera vivo, esperando para juzgarlo. Se acercó con una mano firme, tocando el campo de fuerza que rodeó el núcleo. Por un momento, no pasó nada. Luego, con una grieta aguda, el campo parpadeó y desapareció, dejando el núcleo expuesto. Ahora brillaba más brillante, lanzando una luz extraña a través de las paredes de la cámara. El corazón de Nick se aceleró cuando llegó al núcleo. No tenía ni idea de lo que pasaría después, pero sabía que este momento lo decidiría todo. Mientras sus dedos se cepillaban contra la superficie lisa del núcleo, una extraña sensación llenaba su mente. Era como si la energía del núcleo se le estuviera llegando, sondeando sus propios pensamientos. Su cuerpo tenso como si fuera tirado en múltiples direcciones, cada una ofreciendo fuerza, poder y conocimiento. El mundo que le rodea se desvaneció como el poder del núcleo lo abrumó. Pero entonces, de repente, la sensación se detuvo. Nick se despejó por aire, su mente se aclaró. Había muerto. Sacó el núcleo de la plataforma, la energía brillante pulsando suavemente en sus manos. Todavía se sentía poderoso, pero ya no era una amenaza. Me pareció familiar. El guerrero beseriario se quedó silencioso, vigilándolo. Has pasado la prueba. Nick exhaló, inundaciones de alivio a través de él. Pero una pregunta aún persistía en su mente. ¿Por qué me dejaste tomarlo? Nick preguntó, su voz firme pero curiosa. ¿Por qué me pones a prueba? Los ojos del beseriario se deslumbraron con algo, quizás la aprobación, quizás algo más. No pongo a prueba a todos los que vienen por el núcleo, pero tú, eres diferente. Tu especie es diferente. Puede que seas débil de alguna manera, pero eres fuerte en otros. Por eso te permití que la tomes. Nick asintió lentamente, y aún no estaba seguro de todo lo que había pasado. Pero no había tiempo para cuestionarlo más. Tenían el núcleo, y ahora solo tenían que sobrevivir a la fuga. Nick sostuvo el núcleo en sus manos, su caluroso resplandor iluminando la habitación oscura. La extraña sensación de antes todavía perduraba en su mente, como un débil eco de la energía del núcleo que se agotaba a través de él. Casi sentí que el núcleo estaba vivo. Pero ahora no era el momento de centrarse en eso. Lo tenemos, dijo Nick, su voz firme pero su corazón se acelera. Salgamos de aquí. El guerrero beseriario no se movió. Sus ojos permanecieron fijados en Nick, como si esperara algo más. ¿Realmente crees que puedes dejar esta estación sin cuestionar? El guerrero preguntó, su voz baja pero aguda. El núcleo no es lo único que protege este lugar. Nick frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Habían pasado la prueba. El núcleo era de ellos. Pero ahora el guerrero estaba insinuando que algo más se interponía en su camino. Hemos hecho lo que pediste, dijo Jade, su voz tensa. Ahora déjenos ir. El beseriari se quedó quieto, su mirada fría e ilegible. Finalmente, volvió a hablar. Pueden irse, pero deben entender, una vez que tomen el núcleo, están marcados. Hay otros que vendrán por ella. La frente de Nick surgió. ¿Otros? El beseriario asintió. Hay facciones a través de la galaxia que desean el poder que el núcleo tiene. Muchos de ellos no dudarán en perseguirte para quitártelo, y no se detendrán hasta que lo tengan. Mark, que había estado callado hasta ahora, le apretó los puños. Así que ahora no solo estamos huyendo de seguridad de la estación. Tenemos enemigos con los que lidiar también. El beseriari no respondió directamente pero dio un ligero asiento. Estaba claro que el alienígena no estaba mintiendo. Su misión se había convertido en una carrera contra el tiempo, con enemigos que ni siquiera habían previsto aún. Entonces tenemos que movernos rápido, dijo Leo, caminando hacia la salida. Necesitamos volver a la nave y salir de aquí ahora. Nick miró al resto de la tripulación. Aún no estamos fuera del bosque. Tenemos que llegar a la nave antes de que nadie sepa lo que hemos hecho. Rápidamente comenzaron a moverse, bajando los oscuros pasillos de la estación. El aire se sentía pesado ahora, como si la propia estación los estuviera observando, esperando que cometieran un error. El sentido de urgencia era claro, y la tripulación sabía que no podían permitirse perder el tiempo.
Cuanto más se acercaban a la bahía de atraque, más crecía la tensión. Cada esquina, cada sombra parecía ocultar una amenaza. Nick podía oír sus latidos en sus oídos, el peso del núcleo creciendo más pesado en sus manos con cada paso. El Bestiary les había advertido. Y ahora estaba claro, estaban en tiempo prestado. Ya casi llegamos, dijo Nick, tratando de tranquilizarse tanto como su tripulación. Sigue moviéndote. De repente, giraron una esquina, y el corazón de Nick se detuvo. El corazón de Nick se saltó un latido. Enfrente de ellos había dos guardias fuertemente armados, humanos, pero claramente no del equipo de seguridad de la estación. Llevaban aparejos tácticos oscuros, sus caras escondidas detrás de cascos. Estos no eran guardias ordinarios. Eran mercenarios, y parecían listos para una pelea. Uno de los mercenarios se adelantó, su arma apuntaba a Nick. Entrega el núcleo, gruñó. Sabemos lo que has tomado. No te vas con él. El estómago de Nick retorcido. Esto era exactamente de lo que el Bestiary les había advertido, otros viniendo por el núcleo. Los mercenarios estaban armados y preparados para la batalla. Esto ya no era un robo, era un enfrentamiento con peligrosos oponentes. No queremos problemas, dijo Nick, tratando de sonar tranquilo. Solo tenemos que salir de aquí, déjenos pasar. El mercenario estornudó, apretando su agarre en su arma. Nadie sale con ese núcleo, no a menos que quieran morir intentándolo. Nick sabía que no podía hablar de esto. Miró a su tripulación, y todos asintieron, listos para pelear si fuera necesario. Pero había una cosa que Nick sabía con seguridad, no era el momento de pararse y luchar. Necesitaban escapar, rápido. Leo, a la izquierda. Nick ordenó. Mark, conmigo. Muévanse. Sin esperar una respuesta, Nick se dirigió hacia el corredor más cercano, Mark justo detrás de él. El sonido de los disparos se hizo eco a lo lejos, y Nick podía oír a Leo y Jade intercambiar disparos con los mercenarios. Aún no fue una batalla completa, pero los mercenarios se acercaban rápidamente. Nick giró la esquina, su pulso se aceleraba mientras corría por el pasillo. No podían permitirse parar. La nave estaba justo delante, pero los mercenarios no estaban muy atrás. Podía oír el sonido de las botas golpeando el suelo, acercándose más por segundo. Ya casi llegamos. Nick gritó, su aliento entrando en rápidos estallidos. La bahía de atraque estaba justo delante. La tripulación empujó por la puerta, y Nick corrió directo a la escotilla del barco. No estaba cerrada, gracias a Dios, pero la puerta estaba pesada. Sus dedos se llenaron de controles mientras los sonidos de persecución crecían más fuerte. La escotilla se abrió y Nick fue el primero en subir a bordo. Se movió rápidamente, gestando para que los demás lo siguieran. Vamos, vamos, tenemos que salir de aquí ahora. Uno por uno, la tripulación abordó el barco, y Leo cerró la escotilla detrás de ellos. Jade se apresuró a los controles, sus dedos volando sobre la consola. Estoy listo para irme. Solo necesito unos segundos más. Mientras los motores del barco rugieron a la vida, Nick dejó salir un aliento que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. Pero incluso cuando la nave se levantó del suelo, sabía que esto no había terminado. Tenían el núcleo, pero ahora tenían un conjunto de problemas totalmente nuevo: mercenarios, facciones rivales y un futuro incierto por delante. La advertencia del Bestiary se hizo eco en la mente de Nick: el núcleo tiene poder, pero traerá peligro. Tenía la sensación de que el peligro apenas estaba empezando. El barco se arrastró al salir de la atmósfera de la estación, los motores colgando constantemente bajo los pies de Nick. Se inclinó en su asiento, mirando a su tripulación, todos tensos, y se enfocó en los controles. El núcleo estaba seguro por ahora, encerrado en un compartimento. Pero Nick sabía que esto estaba lejos de terminar. Todos mantengan alerta, dijo, su voz firme. Tenemos mercenarios en nuestra cola, y estoy seguro de que hay más venida. No estamos fuera de esto todavía. Jade ya estaba en los controles de la nave, sus dedos volando sobre la consola. Tenemos unos minutos antes de que se den cuenta de que nos hemos ido, dijo. Pero no estoy seguro de cuánto tiempo podremos mantenerlos alejados de nuestras espaldas. Leo, sentado cerca, miró por la ventana. Hay una pequeña flota de barcos emergiendo de la estación. Parece que ya están sobre nosotros. El estómago de Nick se cayó. Había esperado algo de persecución, pero no había pensado que los mercenarios serían tan rápidos. Necesitaban un plan, y rápido. Tenemos que perderlos, dijo Mark, su voz tensa.
Cuanto más corremos, más nos enviarán después. Nick asintió. No podemos escapar de ellos para siempre. Necesitamos un plan para sacudirlos. Leo se levantó, caminando cerca de la parte trasera de la nave. ¿Y si pasamos por el campo de asteroides? Será arriesgado, pero podría darnos alguna tapadera. Nick se volvió a Jade, todavía se centró en los controles. ¿Puedes navegar por el campo? No miró hacia arriba, pero Nick podía ver la concentración en su cara. Lo he hecho antes. Será peligroso, pero podría funcionar. De repente, las comunicaciones se enredaron a la vida, y una voz profunda llegó a través del altavoz. Esta es tu última advertencia. Entrega el núcleo, y le dejaremos vivir. Resistir, y nos aseguraremos de que no pasará los próximos sistemas. Creo que ya hemos oído suficiente, murmuró, volviéndose a Jade. Llévanos a ese campo de asteroides ahora. Jade no dudaba. Ella tiró de la palanca, y el barco se desplazó fuerte a la izquierda, dirigiéndose directamente al denso campo de rocas flotantes y escombros. Los motores rugieron a medida que el barco aceptó la velocidad, pero estaba claro que los mercenarios no iban a rendirse tan fácilmente. Nos están siguiendo, dijo Leo, sus ojos escaneando la vista fuera del barco. Y no están muy atrás. Nick podía oír el sonido del fuego de los blastes mientras los mercenarios abrieron fuego. Pequeñas explosiones sacudieron la nave mientras las explosiones golpeaban los escudos. El zumbido de los sistemas defensivos del barco se disparó y los escudos brillaron brillantemente, pero el barco se sacudió de nuevo. Estamos recibiendo éxitos, dijo Jade, su voz apretada con concentración. Los escudos se mantienen, pero no por mucho tiempo. Sigan avanzando. Empujen más profundo hacia el campo, ordenó Nick. Tenemos que profundizar. Es nuestra única oportunidad. El campo de asteroides se acercó a la vanguardia, caótica, con rocas flotantes de todos los tamaños. Algunos eran lo suficientemente grandes para aplastar un barco, otros lo suficientemente pequeños para esquivar. El barco se sacudió cuando Jade los dirigió expertamente a través de la primera ola de escombros, evitando estrechamente una enorme roca que disparó a través de la cabina. Esto es una locura. Mark gritó. Si llegamos a algo aquí, estamos acabados. Lo sé, respondió Jade. Espera. El barco giró y sumergió, escasa falta de escombros entrantes, los motores rugiendo mientras la tripulación correba por el campo de asteroides, los mercenarios todavía calientes en su cola. El barco se arrastró fuertemente a la derecha, esquivando estrechamente otro trozo de escombros, pero Nick pudo ver que los barcos mercenarios no estaban muy atrás. Ahora estaban en el mismo campo de asteroides, y sus barcos más pequeños y ágiles tejidos a través de las rocas con mucho más facilidad que su propio vaso más grande. Necesitamos más velocidad, dijo Leo, su voz se tensa. Nos están ganando. Nick se volvió hacia Jade, sus ojos se estrecharon. ¿Puedes empujar los motores más fuerte? La cara de Jade estaba pálida, sudor goteando por la frente mientras luchaba por mantener el control. Puedo intentarlo, dijo, su voz apretada. Pero si presionamos demasiado, corremos el riesgo de sobrecargar los motores. Es una apuesta. Nick no dudaba. Hazlo. Con una rápida presión de un botón, Jade empujó los motores hacia la superficie. El barco se disparó hacia adelante, el sonido de los motores gruñendo mientras se desgarraba por el campo de asteroides. Se estaban moviendo más rápido ahora, evitando estrechamente rocas que parecían aparecer de la nada. Los barcos mercenarios seguían persiguiéndose, pero la brecha entre ellos estaba creciendo. Los estamos perdiendo, dijo Leo, su voz llena de esperanza. Están cayendo de nuevo. Nick sostuvo su aliento, mirando por la ventana mientras los mercenarios luchaban para seguir el ritmo. Parecía que su apuesta estaba dando resultado, pero aún quedaba mucho por recorrer antes de que pudieran relajarse. De repente, una explosión sacudió la nave, enviando una onda de choque a través del casco. Nick fue lanzado contra su asiento mientras las alarmas sonaban. Nos han golpeado. Jade gritó. Los motores están empezando a fallar. Estamos perdiendo energía. Ahora no, gruñó Nick, su corazón acelerando. ¿Puedes volver a su curso? Lo intentaré, dijo Jade, sudando goteo por la cara. Pero va a tomar todo lo que tengo. Nick le arrancó los dientes cuando la nave empezó a alentar. Han empujado los motores demasiado fuerte. Los mercenarios no estaban muy atrás ahora, la brecha entre ellos había cerrado. Necesitamos un nuevo plan,
dijo Mark con urgencia. Y lo necesitamos rápido. Nick se volvió para enfrentar a su tripulación. Todos estaban agotados, pero no se daban por vencidos. No había vuelta atrás ahora. El núcleo aún estaba en sus manos, pero tenían que salir de esto vivo. Vamos a tener que luchar contra nuestra salida, dijo Nick con sombra. La mente de Nick se aceleró mientras la nave se estremecía de nuevo, las luces de advertencia brillaban brillantemente. Los mercenarios se acercaban rápidamente, y los motores del barco estaban fallando. Si no actuaran pronto, serían objetivos fáciles. Su equipo estaba cansado, pero no estaban listos para rendirse. Todavía no, dijo Nick, su voz firme. No podemos escapar más de ellos. Tendremos que luchar por nuestra salida. Los dedos de Jade volaron sobre los controles, tratando desesperadamente de mantener el control del barco. Estoy haciendo todo lo que puedo, dijo, su voz apretada. Los motores apenas se mantienen unidos. Necesitaré tiempo para volver a toda la velocidad. Leo se adelantó, agarrando el borde de la consola. ¿Cuánto tiempo tenemos? Jade no respondió inmediatamente. Su enfoque estaba completamente en las pantallas delante de ella. Finalmente, miró. Quizás un minuto. Menos si nos golpean de nuevo. Nick maldijo bajo su aliento. Las probabilidades estaban apiladas contra ellos. Los barcos mercenarios eran mucho más maniobrables, y con sus motores fallando, no tenían la velocidad o potencia de fuego para mantener su tierra por mucho tiempo. No tenemos un minuto, dijo Mark, su voz fría con determinación. Tenemos que asegurarnos de que no se acerquen más. Nick se volvió con su tripulación. Prepárense para la batalla. Vamos a darles todo lo que tenemos. Leo se mudó rápidamente a la estación de armas, sus manos moviéndose rápidamente sobre los controles. Estoy listo, pero no podemos permitirnos desperdiciar municiones. Necesitamos precisión. Jade asintió. Haz lo que puedas. Nos mantendré en curso, pero no esperes ningún milagro. Nick revisó las lecturas del tablero. Los mercenarios se acercaban rápidamente 3 barcos, todos armados y listos para una pelea. Pero no eran la única amenaza. El campo de asteroides aún se adelantaba, un peligro siempre presente. Vamos a usar las rocas a nuestro favor, dijo Nick, su voz tranquila pero decidida. Jade, mantén la nave firme. Leo, saca sus motores. Mark, prepárate para disparar cuando yo diga. Todos asintieron y la tripulación se fue a trabajar. La mente de Nick era aguda, pensando rápidamente a medida que se movía por el campo. Tuvieron que superar la maniobra de los mercenarios mientras los mantenían a distancia. Pero no iba a ser fácil. Aquí vienen, dijo Leo, sus ojos se centraron en los monitores. Están tomando posiciones. Saben que somos débiles. Nick agarró el brazo de su asiento, su mirada fijada en los barcos mercenarios que se acercaban. No podemos dejar que se acerquen. Tenemos que golpearlos antes de que nos golpeen. El primer barco mercenario disparó, enviando un boleite de disparos de plasma hacia el barco. El impacto sacudió el casco, pero los escudos se mantuvieron apenas. El barco se desplazó bruscamente hacia la izquierda, evitando lo peor de la explosión. Están tratando de flanquearnos, dijo Jade, su voz apretada. Estoy tirando fuerte a la derecha, espera. La nave se arrastró mientras cambió de rumbo, esquivando estrechamente un grupo de asteroides. Nick podía oír el fuego de las armas por detrás, pero empezaban a ganar terreno. Apuntando a la nave principal ahora, dijo Leo, encerrado en la primera nave mercenaria. La nave era rápida, pero no tan rápida como la suya. Nick asintió. Saquen sus motores. No podemos dejar que nos persigan. Leo disparó con precisión, golpeando la sala de máquinas del barco mercenario. La nave se masturbó violentamente, su velocidad cayó al empezar a caer. Los mercenarios seguían disparando, pero el barco principal ya no era una amenaza. Buen tiro, dijo Nick. Ahora enfócate en los demás. Tratarán de compensar la pérdida. La segunda nave mercenaria intentó cerrar inmediatamente la brecha, pero era más lenta sin el barco principal para coordinar con. Sin embargo, el tercer barco seguía siendo una amenaza, maniobrando hábilmente a través de los asteroides y acercándose cada segundo. Estamos muy cerca del centro del campo de asteroides, advirtió Jade, su apretado agarre en los controles. No puedo mantenernos firmes mucho más. Si nos atrapan allí, se acabará. Nick se volvió hacia los otros, su voz firme pero urgente. No tenemos elección.
¿Peleamos o terminamos? Mark preparó las armas del barco. Tengo una oportunidad en la tercera nave. Un golpe limpio y será desactivado. Leo asintió, su expresión endureciendo. Hazlo. No podemos perderlos de vista. El barco disparó, y la explosión golpeó al tercer barco. Mercenario de frente, dañando sus motores. La nave se desvaneció, perdiendo velocidad. Parecía que su plan estaba funcionando, pero la lucha no había terminado todavía. Todavía tenían que escapar. Sácanos de aquí, Jade. Nick gritó, sus ojos escaneando las rocas entrantes. Jade asintió, su expresión se enfocó. Lo estoy haciendo. Ella cerró un botón, presionando la nave hacia adelante a toda velocidad. La nave se arrastró a medida que se disparó a través del campo de asteroides, tejiendo obstáculos pasados con sorprendente agilidad. Los mercenarios seguían calientes en su cola, pero la distancia entre ellos estaba creciendo. 2 abajo, dijo Leo, sus ojos pegados a los monitores. El último está en retiro. Nick exhaló, sintió la tensión en su pecho. Todavía tenemos que sacudirlos completamente. Jade, ¿puedes llevarnos al espacio abierto? Las manos de Jade estaban firmes en los controles, pero parecía agotada. Lo estoy presionando lo más fuerte que pueda. No pasará mucho tiempo antes de que estemos fuera del campo, pero tenemos que llegar al borde primero. Mientras se apretaban más profundamente en el campo de asteroides, Nick sabía que tenían un breve momento para respirar. Pero los mercenarios no se rindieron. El núcleo estaba todavía en sus manos, pero cada momento trajo nuevos peligros. No podemos quedarnos en este campo por mucho tiempo, dijo Leo, sus ojos escaneando los monitores. Necesitamos trazar un curso fuera de aquí antes de que se reagrupen. Nick asintió, todavía procesando el caos que acababan de soportar. Nos dirigiremos al puesto más cercano. Ponte bajo por un tiempo. Los dedos de Jade se movieron rápidamente sobre la consola. Estoy tramando el curso ahora. Debemos salir del campo pronto. Mark se paró junto a la escotilla, mirando por la ventana. Tenemos el núcleo, pero es solo cuestión de tiempo antes de que alguien más venga a buscarlo. Los mercenarios no serán los últimos. Nick sintió el peso de las palabras de Mark. El núcleo no era solo un artefacto valioso, sino que era una poderosa pieza de tecnología. Mantenerlo significaba que estarían marcados, y cualquiera que lo supiera vendría tras ellos. Tenemos que averiguar qué hacer con él, dijo Nick, su voz baja. No podemos seguir corriendo para siempre. Leo se volvió de la consola, su expresión considerada. Quizás no tengamos que guardarlo. Quizás haya alguien que pueda ayudarnos, alguien que pueda protegerlo. No conocemos a nadie así, respondió Jade con gran agilidad. No podemos entregarlo a alguien, ¿quién sabe lo que harían con él? Nick frotó sus templos, tratando de aclarar su mente. Nos estamos quedando sin opciones, pero no podemos mantenerlo y esperar lo mejor. Mientras la nave seguía navegando a través del campo de asteroides, Nick se dio cuenta de que no solo estaban huyendo de los mercenarios. Ellos estaban huyendo de algo mucho más grande, algo que no entendían completamente. ¿Qué pasa si hay más en juego aquí que solo el núcleo?, preguntó, su voz pensada. Mark se volvió hacia él, confusión en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Nick miró a los otros, su mente se está acelerando. ¿Y si el núcleo es parte de algo más grande? Algo que los mercenarios y las facciones saben, pero no lo sabemos. Quizás nos hemos tropezado con algo que no se suponía que debíamos hacer. Los ojos de Jade se estrecharon. ¿Estás diciendo que estamos sobre nuestras cabezas? Nick asintió lentamente. No creo que hayamos rascado la superficie de lo que este núcleo puede hacer. Necesitamos averiguar qué es realmente, y quién está detrás de él y por qué. Leo cruzó sus brazos, su expresión considerada. Puede que tengas razón, pero ¿en quién podemos confiar? No conocemos a nadie que tenga las respuestas. El barco tarareó como Jade ajustó el curso, moviéndolos lentamente del campo de asteroides. Lo resolveremos, pero tenemos que tener cuidado, hay mucha gente ahí fuera que mataría por ese núcleo. La mirada de Nick se endureció. No planeo dejar que nadie nos lo quite, pero vamos a necesitar un plan real, no solo correr y esconderse. Justo entonces, el comunicador se puso a la vida interrumpiendo su conversación. Una voz salió a través de la calma, casi tranquila. Hola, dijo la voz. Entiendo que tengas algo de gran importancia, algo que no es tuyo para guardar. El pulso de Nick se aceleró. ¿Quién es?, preguntó,
su voz firme pero encajada con sospecha. La voz no contestó directamente. En cambio, continuó, no conoces los peligros que enfrentas, pero lo harás. Tienes algo por lo que muchos matarían, y eso es solo el principio. Hay fuerzas mucho más allá de tu comprensión involucrada en esto. Los ojos de Nick se estrecharon. Esto no fue una transmisión aleatoria. Quien hablaba sabía exactamente con qué trataban y sabía lo que hacía. No necesitamos tu ayuda, dijo Nick, su voz se enfría. Estamos manejando las cosas nosotros mismos. La voz se ríe suavemente. Puede que piensen eso, pero encontrarán que no son los que tienen el control. Sugiero que piensen cuidadosamente antes de hacer más movimientos. La transmisión se cortó abruptamente, dejando un silencio escalofriante a su paso. Mark le miró a Nick. ¿Qué fue eso? Nick no respondió inmediatamente. Su mente estaba corriendo, procesando el intercambio. Alguien más sabía del núcleo y no estaban contentos de que estuviera en sus manos. Tenemos un problema más grande de lo que pensé, dijo Nick, su voz sombría. Alguien está tirando de las cuerdas, y no se detendrán hasta que consigan lo que quieren. Jade miró por la ventana, su cara pálida. ¿Y ahora qué? Nick se quedó de pie, se decidió. Ahora descubrimos quién está detrás de esto y por qué. Ya no corremos. Necesitamos respuestas, y vamos a conseguirlas. La tripulación intercambió miradas inciertas, pero en el fondo, todos sabían una cosa, estaban juntos en esto. No podían retroceder ahora. El núcleo no era solo un objeto, era una clave para algo mucho más grande. Y lo que sea que estaba delante, lo enfrentarían de frente. La nave estaba silenciosa, el zumbido de los motores el único sonido que se desplazó por el espacio. Cada miembro de la tripulación se sentó perdido en sus pensamientos, todavía procesando el extraño mensaje que acababan de recibir. La mente de Nick estaba corriendo. Quien haya contactado con ellos sabía demasiado. La advertencia había estado escalofriante. Ya no estaban siendo cazados por mercenarios. Algo más grande estaba en juego. Necesitamos tomar una decisión, dijo Nick, su voz firme. No podemos seguir huyendo de esto. Jade, que había estado callado durante la mayor parte del viaje, finalmente habló. Nick tiene razón, pero ¿a dónde vamos desde aquí? Quien quiera que fuera, es serio. No sabemos a quién nos enfrentamos. Mark se paró, paseando por la habitación. El núcleo es demasiado valioso. No vamos a escapar a todos los que lo quieren. Tenemos que averiguar por qué es tan importante. Leo, que había estado mirando por la ventana, se volvió para enfrentar a la tripulación. Necesitamos llegar al fondo de esto. No podemos seguir adivinando. Necesitamos respuestas y rápido. Nick asintió. Estaban bien. Correr ya no era una opción. Si querían sobrevivir, tenían que entender a qué se enfrentaban. Pero la pregunta era, ¿a dónde podrían ir? ¿En quién confiarían? Nos dirigiremos a la estación más cercana, decidió Nick. Hay un contacto allí, un científico que podría saber más sobre el núcleo. Jade levantó una ceja. ¿Cómo sabes? ¿Que nos ayudarán? La expresión de Nick fue determinada. No lo hago, pero es nuestra mejor oportunidad. Si alguien sabe sobre el núcleo, son ellos. Sin más argumentos, Jade estableció el curso para la estación espacial más cercana. La tripulación se preparó para lo que estaba por delante. No sabían lo que encontrarían o si incluso lo habían hecho allí con seguridad, pero no tenían elección. El núcleo era demasiado peligroso en las manos equivocadas, y si no entendían su propósito, arriesgarían sus vidas con cada momento que pasaba. Las horas pasaron en tenso silencio mientras el barco se deslizaba a través de la expansión vacía del espacio. La estación se acercó, una estructura masiva con luces brillantes y puertos de atraque. Parecía tranquilo, pero Nick lo sabía mejor. Los peligros que habían enfrentado hasta ahora eran solo el principio. Quien haya contactado con ellos no iba a parar, y la gente de esta estación puede no ser diferente. Nos estamos acercando, anunció Jade, su voz tranquila pero encajada con tensión. Nick se paró. Prepárate. No sabemos a quién nos encontraremos. Mantente alerta. Mientras la nave atracó, se reunieron en la escotilla, preparándose para salir. Las puertas se abrieron, y fueron encontradas por una pequeña y tranquila bahía de atraque. La estación se sintió abandonada, el silencio casi sofocante. Luego, surgió una figura de las sombras, un hombre, mayor con pelo gris, su comportamiento tranquilo. Sus ojos estaban agudos, calculando, como si los hubiera estado esperando.
Supongo que eres la tripulación con el núcleo, dijo el hombre, su voz firme. Nick instintivamente alcanzó su arma, su mano cepillándose la funda a su lado. ¿Quién eres?, exigió. El hombre dio una sonrisa débil. Mi nombre es Dr. Ryland. He estado rastreando el núcleo desde hace algún tiempo. He estado esperándolo. ¿Rastreándolo?, Leo preguntó, levantando una ceja. ¿Por qué? El Dr. Ryland miró a la tripulación, su expresión seria. El núcleo no es solo un pedazo de tecnología. Es parte de un sistema mucho más grande, una red de poderosos artefactos dispersos a través de la galaxia. Quien los controla todos puede controlar la galaxia misma. El corazón de Nick se saltó un latido. ¿Quiere decir? Sí, interrumpió el Dr. Ryland. El núcleo es una llave, un pedazo de un rompecabezas mucho más grande. Los mercenarios de los que has estado huyendo son solo un grupo tratando de ponerle las manos encima. Pero no son los únicos. Hay facciones por ahí, mucho más peligrosas, y no se detendrán ante nada para obtener el núcleo. Mark se apretó los puños. Así que no estamos tratando con mercenarios, hay otros grupos. El Dr. Ryland asintió. Muchos otros. Algunos de los que has oído, otros que no lo han hecho. Y lo peor es que no les importan las vidas que destruyen en el proceso. Ellos quemarán planetas enteros para obtener lo que quieren. El peso de sus palabras le pegó a Nick duro. Las apuestas habían crecido mucho más. No solo estaban siendo cazados por dinero o poder, fueron atrapados en una guerra por el control de la galaxia misma. ¿Entonces por qué nos ayudan?, Jade preguntó, su voz aguda con sospecha. Si esto es tan importante, ¿por qué nos lo dices? Los ojos del Dr. Ryland se suavizaron ligeramente. Porque tienes una oportunidad. El núcleo no es solo un arma. También es una clave para encontrar a los demás. Si podemos reunir todas las piezas, podemos evitar que las facciones las usen, pero eso significa que tenemos que trabajar juntos. Nick intercambió un vistazo con su equipo. Habían llegado hasta aquí, y no podían retroceder ahora. Esto era más grande de lo que cualquiera de ellos se había dado cuenta. El destino de la galaxia estaba en sus manos. ¿Y ahora qué?, Nick preguntó, su voz firme. El Dr. Ryland sonrió, una sonrisa sombría. Ahora encontramos el resto de las piezas y detenemos a aquellos que quieren controlarlas. Nick sabía que su viaje no había terminado. Acaba de empezar. El núcleo los había llevado hasta aquí, pero el verdadero desafío estaba por delante. Había más piezas que encontrar, más enemigos a enfrentar, y más batallas que luchar. Pero una cosa era segura, no podían hacerlo solos. Con el conocimiento de lo que estaban en contra, Nick y su tripulación estaban listos para lo que venía después. La galaxia era vasta, y los peligros estaban por todas partes. Pero tenían una oportunidad, y no iban a renunciar a ella.